porque creemos que el propósito de Dios es que tengamos salud y un alma próspera. Presentamos Salud Integral. Temas desde el punto de vista científico y bíblico para ayudarnos a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, alma y espíritu y orientarnos para lograr tener una salud integral. Bienvenidos. Buenos días, querida audiencia de la radio. Una vez más estamos para compartir con ustedes un espacio de salud integral. Esta vez está con nosotros en cabina el licenciado Ángel González, quien es psicólogo clínico y colabora directamente con Iglesia de Cristo Elim Central, conjuntamente con nuestro pastor Héctor Nufio. Licenciado, bienvenido y es un honor tenerlo de nuevo en cabina. Muchas gracias, la verdad que todo un privilegio estar aquí y pues como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros tenemos que como pueblo de Dios servir y qué bueno hacerlo a través de estos espacios, a través de la radio, a través de las personas que nos sintonizan en las redes sociales. Y creo que el tema hoy va a estar muy interesante y vamos a tratar de abordarlo en todos los aspectos que se puedan, aclarar algunas dudas y, como siempre lo he dicho, empezar a quitar algunos mitos de lo que siempre escuchamos, ¿verdad? Porque eso parece como que escuchamos siempre un montón de cosas y a veces nos duele el estómago. Toma tal cosa porque es buena, pero es totalmente diferente entre un dolor y otro, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias por la invitación y pues esperando que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea el Señor que hable por medio de nosotros y pueda enviar un mensaje a las personas que nos sintonizan. Claro que sí, usted ya mencionó una palabra que para mí es muy importante y es dolor. Usualmente en este programa tenemos médicos, tenemos especialistas, hemos tenido personas que nos hablan de ejercicio físico y cuando invitamos a un psicólogo clínico lo hacemos porque también queremos atender esos dolores del alma, esos baches que a veces existen en nosotros y que nos roban el gozo de nuestra salvación, que nos hacen estar en círculos viciosos. En muchas ocasiones estamos enredados en pequeñas situaciones que verdaderamente nos menoscaban cuando nosotros hemos sido llamados a estar firmes en la libertad con que el Señor nos hizo libres. Y hoy pues yo le pedía al hermano Ángel que habláramos acerca del apego. Claro está, yo recuerdo una frase, una expresión del salmista cuando él dice: mi alma está apegada a ti. Y eso es maravilloso porque es esa vinculación, ese lazo tan fuerte que se había dado y se debe dar entre nosotros y el Señor, de tal manera que verdaderamente entendamos que sin Él nada podemos hacer. Y esto es buenísimo, pero sucede algunas veces que nosotros también nos apegamos a lugares, nos apegamos a posiciones, podría ser, y pensamos que si dejamos de ser ministro de tal puesto o que si dejamos de ejercer en una congregación, nosotros ya no somos. También estas personas a las que algunas veces nos podemos apegar de tal manera que si esa persona se mueve, nuestro universo tiende a querer derrumbarse y esto ya no está dentro de los límites normales. Hermano Ángel, espero que esta introducción pueda servir de base para que usted nos empiece en el nombre del Señor a orientar y a enseñar al respecto. Gracias. La verdad que es un tema muy interesante y como primer punto quisiera separar lo que conocemos como apego y como la impronta, porque los seres humanos somos los únicos mamíferos que desarrollamos el apego durante aproximadamente los 7 primeros años de vida, pero el apego se empieza desde mucho antes. El apego empieza desde que el bebé está dentro de la madre y donde el padre empieza a jugar un papel muy importante para empezar a desarrollar estos papeles. Cuando hablamos de apego,
hablamos de estar asido, de estar apegado, de estar pegado a algo, vinculado a algo, perfectamente como usted lo dice, y estamos en toda nuestra vida buscando nuestro lugar seguro. Eso es a lo que nosotros le llamamos nuestro lugar seguro. Y como repito, el apego en el ser humano se desarrolla durante los primeros 7 años de vida, sin contar el embarazo, o como lo hemos tocado en algunos otros temas. Cuando yo le decía en algún momento, ¿cuándo se empieza a ser papá y se empieza a ser mamá? Desde el momento que yo decido empezar con mi pareja. O sea, eso es tan importante. Entonces ya después, cuando yo ya empiezo a crear el apego, es desde el momento en que yo decido empezar a tener familia. Esa es una, o debería de ser dentro de nosotros los cristianos, una decisión, ¿verdad? No, ay, es que me casé porque... No, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, tiene que ser una decisión en el orden que Dios ha establecido. Entonces, lo que sucede con el apego es que se desarrolla. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la impronta? En algunos textos anteriormente se conocía como la impronta genómica. Es ver a los mamíferos. Usted ve, por ejemplo, una vaquita, un venadito, una cabrita que nace y en cuestión de minutos, 5, 10, 15 minutos, ya está caminando, ya está brincando, ya está saltando, ya desarrolló las habilidades que tiene que desarrollar. Y en algunas especies de animales, no precisamente mamíferos, pero por ejemplo en las aves, cuando rompen el cascarón, lo primero que ven es a la pajarito ahí, y ahí se crea la impronta. Ellos inmediatamente saben quién es su mamá los empieza a alimentar y después de algunos días o semanas empiezan a volar. Con el ser humano no es así. Con el ser humano empezamos desde mucho antes, empezamos desde que está en el vientre. La madre es bien importante porque desde ahí podemos empezar a recibir rechazo. Desde que estamos en el vientre se puede recibir o mucho amor o mucho rechazo. Y no es algo que yo me lo invente. La Biblia dice que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya tenía contado nuestros días, el Señor ya tenía contado nuestros cabellos, cómo íbamos a hacer y todo. Entonces, esto es bien importante porque la misma Biblia ve la importancia del apego desde que estamos dentro del vientre de nuestra mamá. Ahora bien, ¿cuál es lo que se reconoce dentro de la psicología o dentro de los textos? Se conocen 4 tipos de apego. Y estos 4 tipos de apego mucha gente los confunde con los estilos de crianza. No es lo mismo, pero van ligados. Entonces los vamos a ir viendo cada uno. Los 4 apegos es el apego seguro, el apego ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Los primeros 3, tanto el seguro como el ambivalente y el desorganizado, llevan un orden específico por los cuales se desarrollan. El desorganizado podríamos pensar que inclusive lo podríamos meter dentro de lo que se conoce como los mecanismos de defensa que las personas van desarrollando a lo largo de la vida. No es que los demás no sean, los otros 2 no sean mecanismos de defensa, sino que está más marcado en el tipo de apego desorganizado. Podríamos decir que una persona que siempre está a la defensiva es porque tuvo un apego desorganizado. Posiblemente no. Una persona que está a la defensiva sería más un evitativo. Un evitativo, y ahorita les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de un apego seguro, estamos hablando cuando una persona, bueno, te voy a poner un ejemplo, no me lo van a malinterpretar, porque no estoy haciendo la comparación entre un animal y una persona, pero ustedes no han visto que cuando regañan a un perrito, el perrito se va para su casa o se va para una esquinita, porque ese es su lugar seguro. Entonces, lo mismo pasa con un apego seguro. Los hijos normalmente quieren regresar a casa. Son esos hijos que van a visitar a papá, a mamá, que siempre están en su casa. Aquellos hijos que pasan mucho tiempo en sus hogares. Yo me recuerdo a un pastor que yo lo admiro mucho, que es el pastor Jorge Hernández Toca Jr. Jorge David Hernández. Jorge David. Sí, papá. Entonces está... Instituto Evangélico América Latina presente. Exacto, así es. Él ahorita, el hijo de él, bueno, el nieto del pastor Toca, él cuando sale de estudiar o salía de estudiar porque está en la universidad, él salía corriendo a su casa y era uno de los niños que siempre se quería ir a su casa
¿Por qué? Porque ahí vemos un ejemplo seguro de ese apego, de eso que tenemos de querer llegar a nuestra casa. Hay otros jovencitos que están en la edad de 13, 14 años que no quieren ir a su casa porque en su casa no obtienen lo que pueden obtener quizás en otros círculos. Y es bien importante, solo voy a hacer un paréntesis aquí, porque los niños entre los 12, 13, 14 años buscan identificación. Y si la identificación no la tienen en casa, lo más seguro es que empiezan a buscar maras, amigos que fuman, amigos que toman, y hoy en día es bien importante cuidarlos porque sabemos que las ideologías están tomando a nuestros jóvenes. Y recuérdense que todos los vicios, todas las ideologías, no es que crezcan, lo que pasa es que reclutan, que adiestran. Y si no hay un apego seguro en casa, donde poder llegar, donde papá se vuelva aquella persona que uno puede llegar a contarle sus problemas. Nosotros tenemos dos formas de reaccionar ante un problema con el hijo. Te lo dije, no te metas, no seas chute y pa, el bofetazo. O hijo, cuéntame qué te está sucediendo, cómo te puedo ayudar, cómo crees tú que podemos solucionar esto. Y muchas veces el hijo lo que necesita es escuchar. Yo traigo a memoria al hijo pródigo, aquel que dejó su lugar seguro, como usted lo está exponiendo, se fue y luego al experimentar tantas situaciones adversas que él no había visto que no necesitaba estar pasando, decide regresar a su lugar seguro. Así es. Entonces, vemos un caso, y lo que usted menciona es bien importante, porque definitivamente él se fue, él se alejó, pero sí hay un momento donde reacciona y empieza a ver todo lo que tenía en la casa de su padre y desea regresar. Entonces, cuando hablamos de un apego seguro, es aquel apego que los papás le han dado la confianza a los hijos. Miren, no confundamos, y es algo que también ya lo he mencionado varias veces, los papás no son amigos de sus hijos, no me lo malinterpreten. Usted puede tener una relación con pero usted no es amigo de su hijo, porque usted es su papá, su trabajo es guiarlo, protegerlo. Hay un versículo que a mí me encanta que dice, instruye al niño en su camino, pero aquí normalmente nosotros lo interpretamos como instruirlo en el camino de Dios, y está bien, porque así debería ser, pero óigalo, como base, pero óigalo, es instruye al niño en su camino. Y todos cuando vemos a nuestros niños que van creciendo y los vamos viendo, vemos las características y cualidades de nuestro niño. Entonces cuando vemos decimos, él va a ser un buen vendedor, él va a ser un buen doctor, él va a ser un buen abogado, él tiene carácter fuerte, él debería. Entonces el Señor, porque a veces también los padres cometemos el error que decimos, es que cuando él sea grande que escoja lo que quiera hacer. No, usted es el que el Señor le va a mostrar por medio de las cualidades y características de su hijo, para que usted lo instruya en el camino del niño, en el camino de esas características y cualidades que el Señor ya le da al niño. Entonces, cuando hablamos del apego seguro, es aquel apego donde el niño, valga la redundancia, está confiado y seguro en regresar, donde sabe que se le va a apoyar, y algo bien importante, corregir no es criticar. Corregir no es criticar, hermanos. Porque si yo critico todo lo que mi hijo hace, entonces yo no lo estoy corrigiendo. Yo lo escuchaba antes. Es que en mis tiempos, sí, estamos en tiempos diferentes, pero la moral, la fe cristiana, los valores y principios no han cambiado. No son negociables. No son negociables, exacto. Entonces, eso es bien importante, porque también les digo en terapia a las personas, todo en la familia es negociable, menos la crianza de los hijos. Entonces, cuando mamá regaña y corrige, papá calla y le da soporte a mamá. Cuando papá corrige, cuando papá regaña, cuando papá está educando, mamá calla y le da soporte a papá. Y si no estamos de acuerdo, entonces esperamos que los niños duerman, y entonces ya hablamos. Le decimos, mira, creo que lo que hiciste fue un poco exagerado, pero ya lo hablamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es negociable. Si nuestros niños ven que entre los papás nos estamos peleando por cómo corregirlos, hermanos, esos niños ya nos ganaron. Esos niños ya nos tienen. Entonces, ahí pasamos a otro tipo de apego que es bien interesante, que es el ambivalente. Con el
Afecto ambivalente, voy a poner el ejemplo de un padre ausente o una madre ausente. Cuando hablamos de ausencia puede ser por trabajo, puede ser porque se fue a otro país, porque falleció, por abandono, divorcio, o bien puede ser que papá y mamá estén, pero no estén para poder darle las necesidades básicas que necesita un niño. Y fíjense, hermanos, que es bien interesante, porque desde que el niño nace hasta los 3 años, antes que el niño vaya al colegio y empiece a jugar él solo con ese juego imaginativo que tengan, usted es el soporte para que su hijo juegue. A veces me preguntan, mire, pues que ¿cuándo mi hijo ya dejó de ser mi hijo? Bueno, desde que ya entra a la escuela, más o menos 3, 4 añitos, y el niño ya empieza a tener juego imaginativo y ya no lo necesita usted para jugar, ese niño ya empezó a tomar independencia. Entonces es importante que lo podamos comprender de que nuestros niños, hermanos, es poco tiempo el que están con nosotros realmente y es de aprovechar cada momento que se tenga. Entonces cuando hablamos de un apego ambivalente, estamos hablando de aquel apego de que el niño se vuelve muy meloso. Y se vuelve muy meloso con papá o con mamá y papá y mamá no le ponen atención. Entonces, cuando no le ponen atención a este niño, el niño grita para llamar la atención del papá. Y cuando el papá o la mamá ya le pone la atención, el niño esconde sus verdaderos sentimientos. ¿Qué es lo importante con esto, hermana? Porque estoy como haciendo la comparación de una vez. Ustedes no se han topado con personas que a veces uno dice, es que tan bipolar que es, porque tiene cambios de humor muy repentinos y de repente está alegre y de repente cambia. Primero no es el concepto de bipolaridad, pero lo estoy trayendo ejemplo. Porque así hablamos, así mal hablamos. Exacto. Porque el ambivalente es aquel que está en busca de cubrir sus necesidades afectivas. Como no las tiene y de repente solo las puede reclamar de alguna manera enojado o de alguna manera con un proceso en control, entonces son estos adultos que nosotros muchas veces vemos con cambios de humor. Que decimos, ellos no tienen el control, es que ellos no pueden tener una relación sana. ¿Por qué? Porque se apegan tanto al cariño y lo reciben de una manera equivocada, con gritos, con enojos de parte de los papás, que no hay una corrección y entonces estos niños empiezan a crecer con eso. Quisiera yo hablar un poquitito acerca de algo que considero más cruel, que sí, claro, es muy difícil que uno de los dos padres fallezca en esa etapa de niñez o que se vaya por cuestiones de que tiene que emigrar a buscar trabajo. En este tiempo pues también no se va a dar mucho, pero lo peor, según yo, es cuando está la persona, está la figura, pero no cumple con la función. Entonces hay una frustración muy grande porque aunque papá está ahí no se le puede hablar, o aunque mamá está ahí le tenemos miedo. Sí. Y eso nos daña más. Sí, definitivamente eso es así y lo vamos a ir viendo más adelante porque hay otro estilo de apego que es el evitativo y es el desorganizado, que vamos a hablar de estos tipos de apego y a ver cómo lo vamos a ver con los patrones de crianza y es ahí donde precisamente entran este tipo de circunstancias. Cuando hablamos y aquí estamos hablando de niños que aún no tienen su base. Es que miren, hermanos, es bien importante, yo siempre trato de recalcar esto. La base de la crianza de un niño es desde que usted decide ser papá, que Dios nos da la bendición de ser papás hasta los 7 años. Después de los 7 años, mis hermanos, todo lo que nosotros queremos hacer son cosas de relleno. Por supuesto, mis hermanos, les estoy hablando psicológicamente, les estoy hablando dentro de un patrón científico, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y Dios nos puede corregir la vida. Así es, y Dios nos puede corregir la vida a los 40, a los 80, si no preguntémosle a Moisés, ¿verdad? Entonces, nuestra vida puede ser corregida en cualquier momento. Mi papá, por ejemplo, ya casi 60 años cuando él empezó a corregir su vida. Entonces, y bendito sea Dios, él pues ya está en la presencia del Señor convencidísimo que ya se está gozando de eso. Entonces, el Señor puede componer los tiempos, cambia los tiempos, muda los tiempos. El Señor es hermoso, ¿no? Entonces, evitativo, ¿cuál es el evitativo? El evitativo es ese precisamente, hermanita, que usted estaba hablando, de aquel
en donde los padres quieren darle amor a los hijos, pero siempre tienden una respuesta autoritaria. Entonces, el hijo quiere acercarse al papá, pero papá siempre tiene que ser un estilo de crianza militar, por ejemplo, donde lo correcto es correcto, donde usted tiene que cepillarse los dientes, levántese a su cama, que no estoy diciendo que no se le enseñe. Lo que estoy diciendo es cuando parece que la casa es un régimen militar. Entonces, el niño empieza a ocultar sus sentimientos porque ya sabe que todo es correcto. Y me recuerdo de un compañerito, Otto, me recuerdo que era su nombre, de la escuela donde yo estudiaba. Yo estudié en una escuela aquí cercana. La escuela donde yo estudiaba era el único que llegaba con uniforme. El único que llegaba con uniforme. Y cuando el papá llegaba, fíjese que no, porque le teníamos miedo al papá. Todos le teníamos miedo al papá. Pero cuando el papá llegaba, hasta nuestra maestra, que se quedaba callada. O sea, ni siquiera mi maestra de primaria se quedaba callada. O sea, ella se quedaba y el papá se ponía a hablar y hablaba casi una hora enfrente de nosotros y todo el mundo callado. Solo él se iba por el señor Prin y a todos le poníamos otra vez la clase de cabeza, pero todos muy callados. Y todo el tiempo que el papá de Otto estaba ahí, Otto estaba parado escuchando a su papá. Y todos los demás sentados y callados. Entonces, Otto jamás, de los jamases, nosotros lo vimos expresar un abrazo. Jamás le vimos expresar, él era muy correcto, buenos días, permiso, aquí está mi tarea, muy correcto, pero nunca lo vimos tener amigos. Es algo bastante difícil porque muchas veces la palabra dice que es mejor el odio manifiesto que el amor oculto. Y él estaba reprimiendo sus emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque su papá lo amaba, su lenguaje del amor estaba siendo verdaderamente hostil. Y esto estaba generando en él algo. Probablemente el papá estaba manejando una repetición de algo de cómo él había sido criado. Y entonces esto estaba trasladándoselo al hijo. Y bueno, no sé si usted supo al final cómo fue la vida de él ya de adulto, pero muy probablemente él fue a repetir eso, a menos que haya tenido ya de parte de Dios una luz y haya podido comprender, ¿verdad?, que esta no era precisamente la mejor forma. Así es, y usted creo que lo explicó de una mejor manera, y eso es precisamente el apego evitativo. O sea, aquellas personas que tienen sus sentimientos, pero que lo reprimen, y normalmente cuando estas personas crecen son personas solitarias, son personas incapaces de transmitir amor, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque si la familia no muestra el amor de Dios dentro de nosotros, lamentablemente nuestros hijos lo van a ir a buscar a la calle. Y es bien difícil, hermanos, porque cuando uno se casa, yo siempre digo que uno se casa con una ilusión, pero cuando van pasando los años y uno empieza a vivir realmente con la persona tarde o temprano saca lo que realmente es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, y es de irnos construyendo. Psicológicamente, nosotros las personas cambiamos cada 5 años, maduramos cada 5 años. Entonces, alguien que venga conmigo y me dice, mira, es que yo tengo 35 años, pero así soy yo, ¿y qué? Entonces, usted es una persona que nunca maduró. Es una persona que ha, con esos sentimientos reprimidos ahí, y no ha podido avanzar. Entonces, si ya se dan cuenta, vimos 3 apegos muy rápidamente, pero ahora vamos a ver el desorganizado. El desorganizado, mis hermanos, es aquel apego donde el niño no puede o no tiene las bases para poder ser niño. Es un niño descuidado, es un niño intimidado por las personas. Normalmente son niños que son criados por personas ajenas a los papás. Puede ser una guardería, puede ser una escuela, puede ser algún empleado de casa, algún vecino, algún tío, algún abuelo. Y ahí vemos un choque,
porque muchas veces las personas que están en casa o empleados de casa no solo tienen que dedicarse a cuidar a los niños, sino que tienen que dedicarse a hacer los quehaceres de la casa. Y vemos a niños, yo lo he visto y en algún momento ha llamado la atención a alguna persona ver un niño que tiene su pañal y no se le ha cambiado. Y pasan tal días enteros un niño con un mismo pañal. Ya se puede imaginar no solo lo físico, sino el sentimiento que este niño puede tener. Entonces, imagínense que nuestros hijos están siendo criados, por ejemplo, por los tíos o por los hermanos o por los abuelitos. Normalmente los abuelitos, pues ya, aparte que ya están cansados y no deberían de estar criando hijos, que sí tienen que ser parte importante de la vida de los nietos, pero no estarlos cuidando, propiamente como cuidadores primarios. Entonces, hay descuidos, hay, no sé si decirlo así, pero hay demasiada complacencia de parte de otras personas con tal de que no lloren. No puede ver televisión, va, mira tus caricaturas, ¿ves? El teléfono ahora. El teléfono hoy en día, ¿verdad? Entonces, estos niños son aquellos niños que son descuidados desde pequeños, entonces son completamente desorganizados. Pero también tenemos que tener cuidado, porque puede ser todo lo contrario, puede ser que nos vayamos a niños en donde nosotros les damos todo. Entonces, al darles todo, también empezamos a crear niños con un aspecto desorganizado que se creen pequeños reyes y reinas que todos los demás tenemos que estar al servicio de ellos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, vemos, como les dije, cuatro ejemplos, que es el seguro, de apego, que es el apego seguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Esos son los 4 que nosotros reconocemos en psicología, que son los que nos van a servir. Ahora hay muchos más que la gente va agregando, pero aquí es donde los confunden, y este es como la otra parte que quiero ir tocando para que vayamos comprendiendo, y son los estilos de crianza. Los estilos de crianza van estrictamente ligados con los tipos de apego que nosotros vamos a tener. Entonces, normalmente reconocemos 4 también, pero hoy en día se está hablando de un quinto. Si nosotros nos metemos a Google, nos metemos a ver un libro, nos metemos a ver cualquier cosa, usted va a ver que hay 10, 15, 20. Pero los científicamente reconocidos son 4 y estamos hablando de un quinto elemento que también lo vamos a mencionar. Entonces, para un apego seguro necesitamos un estilo de crianza democrático, ¿sí? No político, porque sabemos que los políticos no muy funcionan. Es una broma aparte. No, hay que confiar. El Señor pone y quita a los reyes. Sino que cuando hablamos de democrático, hablamos de que las reglas tienen que ser bien claras. Yo escuché hace muchos años al licenciado Mario Búcaro hablar de que dentro de su casa él vivía un pequeño estado, y que él vivía ese pequeño estado con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y que el poder ejecutivo pues lo daban los hijos, decía él, porque es el que tiene que ir en pro de todo el pueblo y los hijos están en esta parte. El poder legislativo era él como papá, porque él legislaba las órdenes que iban a dar dentro de la casa. Y el poder judicial era la mamá, porque era quien llevaba todo el orden dentro del... Exacto, entonces me gustó mucho su definición, reímos mucho esa vez, pero me quedé pensando y dije, tiene razón, porque para que nosotros tengamos un estilo de crianza democrático, las reglas tienen que ser claras. Tiene que haber alguien que ponga orden. Tiene que haber alguien que guíe. Y miren bien lo interesante, dejad que los niños vengan a mí. Dios, Jesús... Permitirles que se expresen, ¿verdad? Sí, pero en orden. Claro. Fíjese lo interesante en esto. Porque, por ejemplo, Pablito en algún momento se estaba expresando su parte artística en las paredes de la casa. Su hijita. Sí, en las paredes de la casa. Entonces ahí venimos y pizarrón. Entonces, hijo, las paredes no se pintan, pero le pusimos el pizarrón ahí en la pared. Aquí sí puedes pintar todo lo que quieras. Entonces agarró el pizarrón. Hijo, aquí hay hojas. Hijo, aquí hay crayones. Hijo, aquí hay esto. Hijo, aquí hay el otro. Entonces, él sabe perfectamente que paredes no pinta. Pero en algún momento,
se le ocurrió a Carol decir, mira, lo voy a sacar. Y lo saca en la parte de afuera del garage. Sí, del garage, del patio. Y le dice, saca los crayones y empieza a pintar en el piso. Uh-huh. Y yo le veo la cara a Pablo así. Entonces vino y realizado y sorprendido, porque mamá, es que no se pinta. No, aquí sí podemos pintar. Entonces le creamos el espacio para que él lo pudiera hacer. Entonces ya no pinta paredes. Y cuando sale, si sale con nosotros y le damos permiso, él puede hacerlo en el piso o bien en el pizarrón. Entonces ahí vemos que las reglas vienen siendo claras, que nosotros podemos preguntarle a nuestro hijo, por ejemplo, mira, ¿qué quieres comer? Te invito a un helado. Al principio, lógicamente, usted le va a buscar un vasito, algo que no, pero conforme el niño vaya creciendo, te invito a un helado. ¿Qué helado quieres? ¿Cuál es tu sabor favorito? Y entonces también mostrarle que hay consecuencias. Si él transgrede las reglas de la casa, hay consecuencias. Y por favor, no sea mamá un millón, le digo yo, o papá un millón. Va 1, va 2, va 3, van 10 millones y no pasa nada. Lo que usted tiene que hacer en una regla es establecer llamada de atención verbal, por decirlo así. Segunda llamada de atención verbal, disciplina. Y la tercera llamada ya no es llamada. La tercera llamada se ejecuta la corrección que usted necesita. ¿Por qué? Porque el niño va a entender. Y después usted lo puede ir bajando 2 veces. Y después lo puede ir bajando. Hijo, una vez, otra palabra que a mí me encanta de Jorge David. La segunda vez que te llamo ya es desobediencia. Me encantó esa frase porque tiene razón. O sea, si usted ya de una orden, ya de una instrucción con un jovencito 14, 15, 16 años y lo tiene que repetir 3 o 4 veces, quiere decir que él está en desobediencia. El sistema democrático ahí ya no funcionó. Entonces, ¿qué es el estilo de crianza democrático? Es establecer reglas claras, quién las ejecute y, importantísimo, dejar que él se exprese sus sentimientos. No criticarlos, por favor, hermanos. Es que en mis tiempos no era así. Hermanos, sus tiempos ya pasaron. Estos son tiempos de su hijo. Hay que enseñarle a que él pueda expresar. El silencio en un hijo, hermanos. Miren, yo prefiero tener un hijo gritón que esté hablando, que esté interrumpiéndome, y no un hijo callado, porque ese silencio oculta muchas veces dolor, tristeza, y quiere decir que yo como represión, quiere decir que como papá estoy fallando porque mi hijo no tiene la confianza de ir a casa. Yo diría que las reglas que se establezcan también tienen que ser justas y de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. O sea, no podemos imponerles cargas que ni nosotros mismos podemos llevar. Entonces, tenemos también que comprender que, como decía el licenciado, los tiempos han cambiado. Y entonces, sin volvernos permisivos a tal extremo de que se vuelva una anarquía, ya que estamos hablando de este tipo, un desorden y ya una situación ingobernable, no, las reglas tienen que ser habiendo estado con el Señor, con su palabra y sabiéndolas transmitir de manera que todos nos identifiquemos con ellas. Amén. Y ahí seguimos, precisamente lo que usted estaba hablando de la anarquía, vemos el estado autoritativo. Y este estilo de crianza autoritativo lo enfocamos muchas veces con el apego evitativo. ¿Por qué? Porque el evitativo, se recuerdan que es aquel niño que quiere expresar sus sentimientos pero que no lo dejan porque hay reglas demasiado claras y muy estrictas por el bien del niño, pero que el niño aún no las entiende. Entonces aquí vemos el estilo de crianza autoritario. Es aquel estilo de crianza militar, aquel estilo de crianza que el niño no puede hacer nada, que si bota algo, yo he visto, por ejemplo, un niño de 3, 4 años aún no tiene la habilidad muy bien desarrollada y pueden haber pequeños accidentes y más si uno se descuida con el niño. Entonces, este aspecto o este estilo de crianza autoritario es aquel rígido, aquel donde el niño no se puede equivocar. Recuérdense, hermanos, que usted sabe todo lo que el niño sabe, pero el niño no sabe nada de lo que usted ya vivió. Entonces, el niño sabe que usted es su mundo, que todo lo que usted sabe, todo lo que usted le dice es lo correcto, pero usted lo hace en base al mundo de adulto que usted está viviendo. Recuerde que el niño es niño, el niño tiene que ir
por etapas y fases, que eso sería interesante ahorita hablar quizás un día de las etapas del desarrollo del niño para poder ir entendiendo cada fase del niño y decir, es que está en esta edad, por eso le está pasando esto, y nosotros como padres poder tomar las medidas necesarias. Entonces, ese autoritario, ese autoritativo, ese que queremos que todo sea estricto, correcto, está bien en la medida justa, pero si nuestros niños van a ser criados por un coronel, por un general, que solo le estamos ordenando y criando, vamos a crear un estilo de crianza autoritativo y un apego evitativo, porque el niño no va a tener la confianza que le tiene de acercarse. El caso de Otto. Y finalmente, yo creo que cuando logran un poco de libertad, se convierten en adolescentes rebeldes, en personas totalmente negativas, y ya lo que sucede es que cuando ellos logran tomar el poder, empiezan a cobrarse aquellas cosas que consideran fueron injustas. Sí, y muchas veces también estos niños son aquellos que pueden desarrollar después problemas mucho mayores, como por ejemplo un problema antisocial. Entonces ahí ya vemos personas que están en contra de toda la sociedad, de todo lo que la norma rige. No voy a decir el nombre, pero hay una persona que a mí me dolió mucho escucharla hablar, una señorita que me dijo que la Biblia ya estaba obsoleta, cristiana evangélica, y que se necesitaba reescribirse para nuestros tiempos. Entonces ahí vemos a alguien revelándose ante la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es clara: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y se va a cumplir hasta la última coma y punto de este sagrado libro que nosotros tenemos. Entonces, es ese tipo de personas. De ahí vemos el otro estilo de crianza, que es el estilo de crianza negligente. Y el estilo de crianza negligente va muy apegado con el apego desorganizado. Este negligente es donde el niño hace lo que quiere, no hay reglas claras, se desatiende al niño, el niño puede pasar tiempo sin comer, y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día hay algo que se llama, creo que es crianza permisiva. No es crianza permisiva, pero lo voy a tratar de explicar si me acuerdo bien. Crianza respetuosa, en donde yo al niño tengo que venir, y si el niño, por ejemplo, se ensució, yo tengo que pedirle permiso al niño para ver si le puedo cambiar el pañal y ver el lenguaje corporal del niño para ver si el niño quiere que se le cambie el pañal. Mis hermanos lindos, un niño de 1 año no tiene ni la menor idea de lo que usted está haciendo. Él solo siente la molestia de lo que está pasando. Entonces, imagínense que yo vengo y le digo a un niño, ¿quieres que te cambie el pañal? El niño, primero, no me va a entender. Segundo, el niño va a seguir siendo niño, va a seguir jugando y todo, y yo ahí estoy cayendo en un estilo de crianza negligente, porque lo más seguro es que el niño termine escaldadito, o imagínense que como yo no supe leer el lenguaje corporal del niño, el niño con el pañal orinado por toda la casa, y después a mí me toca limpiar, y entonces se vuelve otro tipo de cuestiones ahí. Y yo creo que este tipo de crianza, en algunos aspectos, claro, esta crianza respetuosa, creo que es una crianza negligente. Creo que es una crianza que no tiene estilo. Se desequilibró, se fue a los extremos. Por supuesto, yo ya a un niño de 3 o 4 años que yo lo voy a llevar al baño, pues lógicamente yo ya puedo decirle, mira, te voy a limpiar. O sea, decirle qué es lo que yo estoy haciendo. Y aquí, hermanos, quiero poner un énfasis bien puntual. Llamemos a las partes delicadas de nuestros hijos como se llaman. ¿Cómo se llaman? No pongámosle otro tipo de nombrecitos, porque aparte la malicia, hermana, acabo de leer un estudio bien interesante en donde cuando nosotros minimizamos los genitales de nuestros hijos, lo avergonzamos o le ponemos nombres inadecuados, las personas que abusan de nuestros hijos utilizan el mismo vocabulario. Entonces el niño dice, bueno, lo dice papá, lo dice mamá, bueno, lo dice esta persona, bueno, entonces está bien. Entonces, sin nosotros saberlos, estamos sometiendo a nuestros niños o poniéndolos en bandeja de plata entre aquellas personas pues que no tienen temor de Dios ni del hombre, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Llamémoslo como es y no tengamos esa negligencia con nuestros hijos. Lo que hablamos en un principio, reglas claras, reglas justas, reglas ante la palabra del Señor,
límites, pero también las recompensas que hay que darle a los niños. En psicología manejamos el poner, ¿cómo se diría? Hábitos o costumbres a base de recompensas. Claro. Que pueden ser recompensas diarias, por día, cada 2 días, por semana. Hasta que la conducta ya está bien implementada, empezamos a retirar las recompensas poco a poco porque el niño ya se acostumbró a ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de algo negligente es cuando dejamos al niño a su abandono. Yo acabo de ver un video en donde una señora le está pegando a su hija. Increíble, qué golpiza la que le pegó. Y porque creo que la niña no había hecho limpieza, pero una niña de 6, 7 años, no quiere decir que no pueda ayudar en casa, pero la responsabilidad es de papá y de mamá, ¿verdad? Entonces, ese tipo de crianza negligente, y esta niña, bueno, esto ya es la tercera parte que voy a tocar en un ratito, pero esta niña ya normalmente cuando crezca va a entender que para recibir amor tiene que tener golpes. Entonces, ahí ya nos volvemos un problema. Y fíjense, hermanos, que se los cuento porque tengo una amiga también que ella trabaja en pro de los derechos de las mujeres. Fíjense lo interesante, hermano. Trabaja en pro de los derechos de las mujeres. No ser golpeadas, niñas, que las cuiden y todo. Y hace unos meses, y ella fomenta mucho la denuncia. Hace unos meses su esposo la golpeó y la dejó con sangre y no quiso denunciar. No quiso denunciar. Entonces, aquí vemos cómo el apego desde niño que no fue bien enfocado, entonces se está manifestando ahora de grande. Y me habló de un montón de situaciones ahí, porque sí estudiando terapia conmigo. A lo mejor ella está pensando que lo merecía, que ella lo provocó, que ella lo provocó. Que ella fue la causante de que él se comportara de esa manera. Exacto, que ella lo provocó. Un problema. Que ella lo provocó. Porque nosotros, desde ningún punto de vista, por cuanto hubiésemos cometido un error, no tenemos, nadie tiene el derecho de golpearnos y menos de hacerlo ya de una manera tan violenta como para dejarnos evidencia de sangre. Y tenemos que también tener cuidado con algo, miren, hermanos, miren, pues nada justifica la agresión, pero tampoco nada justifica que provoquemos. O sea, no estoy diciendo que ella es la culpable ni que la provocó, pero muchas veces nosotros sabemos cómo provocar. Le pongo un ejemplo, hoy se me tiró un carro enfrente y por el sol y casi lo golpeo. Y fue un momento donde me vieron ganas de tirar el carro por otro lado y irse a sentar enfrente, ¿verdad? Pero hombre se quería manifestar. Exacto, pero es cómo reaccionamos ante la provocación. Entonces vine yo y no, voy a la iglesia, voy a servir, voy a la radio, no, tranquilo. Porque el diablo siempre va a poner circunstancias para afectar y que uno ya no venga a servir a Dios como uno tiene que servir, porque uno viene molesto y hasta quizás hasta se le olvida, ¿no? Bueno, pero esa es la otra parte. Y el último estilo de crianza es el permisivo, que aquí vamos a ver una diferencia. El negligente es donde descuidamos totalmente al niño en todas sus necesidades, tanto físicas, espirituales, emocionales, todo. Pero el permisivo, que tiene que ver un poco con el ambivalente, el permisivo es aquel en donde el niño no conoce reglas ni límites. O sea, sí nos cuidamos de que esté bien emocionalmente, de que esté bien físicamente, su comida y todo, no así con el negligente, pero aquí donde se falla es que el niño es un pequeño tirano, así se le conoce, es un pequeño tirano, y toda la familia y todos los adultos y todas las personas estamos al servicio de estos niños. Entonces aquí vemos un estilo de crianza permisivo, y este estilo de crianza permisivo es de lo peor que puede haber, hermanos, porque son aquellos niños berrinchudos en el supermercado. Miren, si su niño le hace berrinche en el supermercado, déjelo. Déjelo. Y se le va a pasar el berrinche, llévelo o distráigalo. Pero si usted cede ante el berrinche, fíjense que algo bien interesante, y es que dice que si usted cede ante los berrinches de los niños, usted va a tener adultos berrinchudos. Y un adulto berrinchudo, hermanos, ¿cómo lo corrige uno? O sea, es casi, científicamente es casi imposible corregirlo, porque
ya tiene esto bien enraizado en su corazón, ¿verdad? Entonces vemos este estilo de crianza permisivo, y tal vez lo voy a tocar así, por ejemplo, Dalila y Sansón, hasta que no obtuvo lo que quiso, no lo dejó. Entonces vemos que ella posiblemente, a pesar que era, pues creo que una princesa de los filisteos, si no estoy mal, que siempre le daban lo que ella quería, pues al final es este tipo de personas, ¿no? Y aquí vemos el quinto estilo, que yo también lo puse un poquito aquí. El quinto estilo de crianza se conoce como los padres barredora de nieve, se conoce como los padres helicópteros, que tiene que ver mucho con el permisivo, que están constantemente monitoreando a sus hijos de todo lo que ellos hacen y no los dejan ser hijos, no los dejan tener libertad. Recuerdo, y les estoy hablando más o menos por el 2003, 2004, donde teníamos un compañero de universidad y pues los papás de ellos eran personas económicamente muy estables y muy pudientes, y siempre el compañero siempre andaba de fiestas y siempre andaba solo. Entonces una vez me dio curiosidad, le dije, mira, le dije, ¿por qué siempre andas solo? Si yo miro que pues que tus papás andan con guardaespaldas y todo. Entonces me mostró su mano y él tenía un chip. Entonces la condición de mi papá era que si yo podía tener el chip, entonces yo podía ser solo. Entonces a mí no me importa que me controle, siempre y cuando yo pueda hacer lo que yo quiera. Entonces imagínense hasta el extremo que sí, es demasiado. Y ahí también vemos unos padres negligentes que dejan que el hijo haga lo que quiera, y pues lógicamente ahí vemos un estilo de crianza pues permisivo. Ahora bien, hermanos, ¿dónde los vamos a ir enfocando? Hay un estudio de Harvard, fíjese, hermana, muy, muy interesante, en donde se entrevistó a los estudiantes universitarios de cómo eran sus padres, sus estilos de crianza y todo. Y 35 años después volvieron a juntar a estos estudiantes y se dieron cuenta que quienes habían tenido estilos de crianza permisivos o apegos evitativos y todo, eran personas en más del 70% con enfermedades coronarias, con enfermedades, exacto, con enfermedades como diabetes y todo, porque no habían tenido ni apego seguro ni estilos de crianza adecuados. Y más del 70% de los que sí habían tenido un estilo de crianza, por ejemplo, democrático y un apego seguro, eran personas con familias estables, eran personas con familias sanas, y eran personas que su estado de salud en general estaba mucho mejor del promedio de las personas de edad y de sus mismos compañeros. Es interesante esto, hermanos, porque inclusive cuando nosotros ya somos grandes y cuando los padres nos tenemos que encontrar o topar con el famoso nido vacío, esperar que nuestros hijos lleguen a casa es algo que creo que la mayoría de padres esperan los fines de semana, o por lo menos una vez al mes. Ayer me decía mi mamá, mira, ¿cuándo vas a venir a ver? Tenés más de un mes de no venir. Y yo, ahorita no tengas pena, el próximo, porque estoy trabajando por turnos, el próximo fin de semana que salga, con todo gusto yo te voy a ir a ver. Entonces ahí vemos que también las personas adultas necesitan que el apego que ellos formaron en sus hijos pueda venir y ahora ellos tener ese apego, porque aunque la vida no la tenemos nadie comprado, hermanos, pero quizás las personas adultas piensan o creen que ya están más cerca de irse y necesitan esa identidad, necesitan saber que hicieron bien las cosas. Hay una película que creo que todos ustedes han visto que se llama Rescatando al Soldado Ryan, y al final de la película él le dice a su esposa, por favor dime que he vivido dignamente. Entonces, hermanos, qué bonito fuera que cuando nosotros estemos en esa edad ya grande, podamos que nuestros hijos, perdón si me emociono un poco, pero nos digan que hemos vivido dignamente, que hemos criado a nuestros hijos. Recuérdense que nuestros hijos son un regalo de Dios. Recuérdense que nuestros hijos son prestados y somos nosotros los que tenemos que llevarlos de nuevo a los pies del Señor. Somos nosotros los que criamos ciudadanos. Recuérdense que la escuela y el colegio enseñan matemáticas, idioma español, sociales, ciencias.
Pero, exacto, hermano, pero la fe, las creencias, miren, este libro, hermanos, cuando ustedes lo leen, dice que lo atarás a tu cuello, a las puertas de tu casa, y meditarás en él día y noche y lo pondrás en práctica. Hermanos, tal vez antes de darle el tiempo a Albita, nosotros somos de las personas que no nos gusta leer los manuales. ¿Cómo no voy a encender el microondas? Enciende el microondas y esto no enciende, y cuando al fin lo logra encender se está quemando. ¡Tráigame el manual! Y se pasa 2, 3, 4 días y al fin, ya que quemó el aparato, entonces usted al fin lee el manual. ¿Cuándo deberíamos de haber leído el manual antes de poner el microondas para saber cómo funciona, aunque nos tardemos unos días? Hermanos, nosotros tenemos hijos. Cuando nuestros hijos ya están en maras, cuando nuestros hijos ya están en problemas, cuando nuestros hijos ya están en todo, entonces venimos al manual. No, mis hermanos, metámonos al manual. Entonces, el manual que es dado por nuestro amadísimo Señor, por nuestro amado Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener el manual para tener hijos con apego seguro y con estilo de crianza democráticos. Yo creo que algo que es bien importante, ya para ir terminando por cuestiones del tiempo, porque aquí dan ganas de que fuera algo que pudiéramos continuar, son temas para mí fascinantes, con mi misma formación, pero yo quisiera que pensáramos en aquellos casos en los que los padres están cobrándole a los hijos las situaciones que ellos vivieron, y que en realidad consideran que no hay oportunidad para que ellos puedan tener una mejor forma de vida, porque así no es. Y pedirle al Señor que pueda traer sanidad y medicina a todos esos dolores internos que en nuestro niño interior todavía tenemos. Cuando un padre abusó de un hijo en cualquier aspecto, verbal, emocional, porque a veces solo se piensa en el abuso sexual, que es el extremo, pero cuando alguien violenta el alma del niño con palabras hirientes, en realidad este tipo de daño puede ser continuado y dañar al adulto. Así que qué mejor que ir delante de Dios cuando hay algo que nos está dominando, cuando hay algo que nosotros tenemos testimonio de que el Espíritu Santo de Dios está contristando, de que ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no hay paz, ya no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos realmente teniendo más tristeza. Eso es señal de que algo no está bien. Ahí es donde yo pienso que tenemos que acercarnos al lugar santísimo y pedirle al Señor que Él, que es nuestra luz y nuestra salvación, pueda alumbrar nuestras tinieblas, pueda venir a traer esa bendición de poder nosotros reconocer aquello que no se está haciendo bien y permitirle a Él que venga a traer bálsamo para esas heridas que tal vez de niños recibimos y que las hemos guardado también, que están ahí vivas y se quieren manifestar, pero que realmente necesitan ser sanadas. Y el Señor está aquí para eso, porque Él hace nuevas todas las cosas. A mí me encanta esa expresión: he aquí lo hago nuevas todas las cosas. Y siempre hay oportunidad en Dios, siempre hay oportunidad. El hermano Ángel hablaba de los padres que esperan la visita de un hijo, ¿verdad? Y tal vez el hijo llega, pero llega en contra de su voluntad. Llega tal vez con un semblante molesto, y si le lleva alguna ayuda económica se la da de mal modo. Eso significa que realmente ahí hay un incomodo. Entonces, con ponernos a reclamarle, con ponernos a decirle, armar un problema, ¿verdad? No se va a solventar nada, pero si nosotros vamos delante de Dios. Yo creo que hay un principio que no deberíamos obviar, y es humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse es verdaderamente reconocer que solamente Él puede cambiar esas condiciones. Dice, y Él os exaltará cuando fuere bien. Así es que es un tema muy enriquecedor. Yo creo que tenemos que tomar nota
Yo le invito, como estos programas quedan colgados, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube, a que usted, si es preciso, por favor se detenga de nuevo con papel y lápiz. Yo hice mis apuntes acá y ya no me quedo aquí tranquila, sino que ya voy a ver el programa y sacar de nuevo mi resumen. ¿Por qué? Porque no es que quiera conocer más, es que en algún momento podemos ser de bendición para otra persona, es porque en algún momento podemos nosotros venir a ser esos sacerdotes con que la persona pueda encontrar orientación. Hay muchísima información acá muy útil, y creo que a los que son padres, pues tomarse el tiempo para darse cuenta qué se está haciendo y qué es lo mejor que se puede hacer. Licenciado, no me resta sino agradecerle el favor de su presencia acá en los estudios de la radio y pedirle que por favor oremos para que todo este sistema que se está queriendo imponer y está queriendo desvanecer las verdades de la palabra de Dios pueda ser desvanecido y que pueda ser establecido con mucha firmeza los principios que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. Bueno, oremos, hermanos. Padre amado que estás en el cielo, gracias, Señor, porque una vez más tú nos has permitido servirte, Señor. Tú has dado, Señor, el conocimiento para tu pueblo, Padre. Yo te quiero pedir, Señor, por todos aquellos padres, Señor, que están pasando situaciones difíciles con sus hijos, que tú, Señor, puedas ser esa guía, que tú puedas, Padre amado, venir y mostrar quizás en qué es lo que se está fallando, Señor, y que como padres podamos aprender que tenemos que poner reglas claras, pero sin ser personas mandonas, Señor. Tenemos que criar en nuestros hijos el permitirles que se expresen, que compartan, que sean parte de nuestra familia, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres el pilar fundamental, Padre. Que no se pierda la esperanza, Señor. Quizás hay un hijo en alguna edad rebelde, Señor, o quizás hay un hijo en alguna edad que no conviene, Padre, que con las amistades que puede tener, que tú nos des sabiduría, Señor, que tú nos des esa empatía, Padre, para poder guiarlos y corregirlos en su camino, en el buen camino que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, que todos los padres, que todos los hijos, Señor, que también nos puedan estar escuchando, puedan no solo venir y criar, sino perdonar, Señor. Y quizás hay un papá que le tiene que pedir perdón a sus hijos, y quizás hay un hijo que tiene que ir y pedirle perdón a sus papás. Pon en su corazón ese deseo, esa paz, sabiendo que en ti, Señor, viene todo. Tú eres perfecto y tú pones el querer como el hacer. Bendice a cada familia, bendice a las familias integradas, a las mamás solteras, a los papás solteros, a los abuelitos criando hijos, Señor, por cualquier circunstancia. Y a aquellos niños, Señor, que quizás no tienen una familia o no tienen a sus padres, Señor, saber que tú eres el papá perfecto y que tú nunca los echarás fuera. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Queremos invitarles para que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, escriba al WhatsApp 5071 5437. De esta forma, le voy a repetir el número 5071 5437, que es el WhatsApp de Radio 760, para que nosotros a nuestra vez, gracias hermano Gaby, podamos hacérselo llegar al licenciado Ángel y que él pueda pues solventarnos, y en la próxima edición nosotros o a través también del WhatsApp podamos dar alguna respuesta. Hermano Ángel, de nuevo muchas gracias, que la gracia del Señor Jesús sea con usted, con su casa, y a todos ustedes que Dios les bendiga. Nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Amén. Hemos presentado Salud Integral. Cuando aprendemos el funcionamiento de nuestro espíritu, alma y cuerpo y obedecemos el consejo médico y bíblico, es posible tener una salud integral. Gracias por su sintonía. Salud Integral.